El título del mensaje este fin de semana tiene como nombre Mejor que antes. Esa es la palabra que hoy vamos a compartir. Mejor que antes. En estos días justamente también estuve reflexionando y pensando que este año 2022, de acuerdo a la asignación profética que Dios nos dio en la palabra directriz para este año, es año de restauración y de proclamación. Amén. Año de restauración y de proclamación. Estos últimos días, la semana pasada, vivimos 3 cultos maravillosos de avivamiento donde muchos de nosotros estamos buscando un despertar espiritual. Queremos muchos de nosotros encendernos aún más en el fuego de Dios para poder en este tiempo experimentar todo el poder que Dios tiene para la iglesia en esta generación. El avivamiento entonces tiene que ver con la proclamación, porque una iglesia encendida en el Espíritu es una iglesia que proclama la palabra. Amén. Una iglesia que está en tibieza o en frialdad espiritual será una iglesia encerrada en sí misma, en sus propios problemas y situaciones, encerrada en la religiosidad y en el adormecimiento espiritual de vivir una vida monótona, la cual el Señor no nos propone, sino que una iglesia encendida es la iglesia que está despierta en lo espiritual, llena del poder del Espíritu y dispuesta a vivir la experiencia y la aventura más maravillosa, que es ir por todo el mundo y predicar la palabra de la salvación. Entonces, avivamiento tiene que ver con proclamación. Pero para proclamar necesito ser restaurado, restaurada. No habrá corazones encendidos si no hay corazones que pasen por el proceso de la restauración de Dios. Porque Dios quiere sanar y restaurar nuestra vida que viene quebrada, rota, herida por la vida, por las cosas que arrastramos, por las herencias que hemos recibido. Y restaurar tiene que ver justamente con eso. Restaurar significa reparar, significa sanar, significa recuperar lo perdido, significa volver a empezar después del fracaso. Eso es restauración. ¿Cuántos me entienden? Restauración es la transformación por medio del poder de Dios que permite que vos y yo volvamos al estado anterior de algo, después de haber pasado por una pérdida, por un trauma, por un dolor, por un desierto, o lo que es mejor, volver a un estado mejor que el anterior. Entonces, pensaba en este tiempo cómo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, en el tiempo en el que vivió el exilio y luego el regreso a Jerusalén de esos desterrados judíos, nos muestra el proceso, para mí entender, más grande de restauración de Dios con el pueblo entero. Porque Dios le había hablado al pueblo a través de los profetas, diciéndoles que necesitaban arrepentirse, que ellos estaban en la tierra que Dios le había dado, pero tenían que cumplir sus mandamientos, que no tenían que contaminarse con las prácticas de los pueblos de alrededor, que tenían que volverse de todo corazón a Dios, pero como el pueblo no escuchó, entonces vino un trato y un proceso difícil para que ellos pudieran comprender realmente quiénes eran y lo que tenían que hacer. Y ese proceso significó que fueron invadidos por el imperio babilónico, que fueron sacados de su tierra, pero Dios les dio una promesa de restauración. Ya Jeremías habló de esto, y en el capítulo 27 de Jeremías, versículo 22, miren cómo Dios le había hablado al pueblo y le dijo: serán llevados a Babilonia y allí se quedarán hasta el día en que yo los visite. Después de eso volveré a traerlos y los restauraré
a este lugar. ¿Qué dice? Los restauraré a este lugar. Así que sucedió tal cual los profetas habían anunciado, y por medio del rey Nabucodonosor, el pueblo fue sitiado, fue invadido, y comenzó un tiempo dificilísimo. El templo fue destruido, ese templo en el cual los judíos adoraban y ofrecían sus sacrificios, al quien miraban cuando oraban hacia Jerusalén. Las murallas de la ciudad fueron derribadas totalmente, las casas saqueadas. Hubo gente que murió, hubo gente que enfermó y hubo gente que fue quitada de su tierra. Hubo niños, hubo jóvenes, hubo familias que fueron sacadas del lugar, fueron llevadas a otra tierra que no conocían. Los utensilios del templo de Dios para el judío sagrados, oro, plata, bronce, tesoros que tenían, fueron saqueados, fueron sacados y llevados a Babilonia. El exilio de Babilonia hacia Babilonia duró 70 años. 70 años. Hasta que un rey del imperio persa, porque luego los persas tomaron allí a los asirios, el rey Ciro dictó un decreto por medio del cual los exiliados judíos podían volver a Jerusalén y reconstruir un segundo templo y volver a reedificar la ciudad que estaba en ruinas 70 años después. Sin embargo, amados y amadas, la restauración no fue instantánea, no fue mágica. La restauración llevó un proceso. Pasaron varios reyes. Incluso en ese proceso hubo oposición. Hubo reyes que aún quisieron frenar la reconstrucción. Y luego vino un rey llamado Darío que los apoyó nuevamente y ayudó al pueblo a que pueda terminar de reconstruir la ciudad y el templo. En ese proceso de restauración, Dios tuvo que trabajar en las mentes y en los corazones de gente, su pueblo, pero que 70 años después vinieron con hijos, nietos que habían nacido en el cautiverio. Algunos murieron allí, otros salieron siendo niños y volvieron siendo ancianos. ¿Cuántos me entienden? Y cambiaron sus hábitos y sus costumbres. ¿Cuántos años tuvimos? 1 año y medio, 2 años de pandemia. ¿Y cuántos hábitos cambiaron en la sociedad, en nosotros mismos? ¿Y cuánto nos costó o nos cuesta todavía aún recuperar hábitos que antes teníamos? Imagínense 70 años. Todo un pueblo cambia en un montón de cosas. Hay cosas que se olvidan. Hay cosas que ya se pierden en el camino. Hay costumbres que se adoptan que antes no habían. Dios tuvo que trabajar en esos corazones para volverlos a levantar, para que puedan recuperar los lugares que habían perdido, para que pudieran dejar que el Señor los guíe en esa nueva temporada. Amén. Y entonces vemos en la Biblia hombres como Esdras, como Ageo, como Nehemías, como Zacarías, personas que Dios los usó para profetizar, para alentar al pueblo, para levantarlo, para guiarlos aún en la reconstrucción. Gente incluso como Nehemías de pala, que aún de pico y pala, que aún él mismo cavó en la tierra y aún edificó, siendo hasta albañil en la construcción, pero también personas que volvieron a buscar en la ley, volvieron a buscar en las normas de Dios, volvieron a consagrar al pueblo. Y el pueblo se propuso y llevó adelante una tarea: reconstruir el templo de Dios, reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y en Esdras capítulo 6, versículo 21 al 22, miren lo que dice: el pueblo de Israel, que había regresado del destierro, comió la cena de Pascua junto con los demás de la tierra que habían dejado sus prácticas corruptas para adorar al Señor, Dios de Israel.
Luego celebraron el festival de los panes sin levadura durante 7 días. Hubo mucha alegría en toda la tierra porque el Señor había hecho que el rey de Asiria les diera su favor al ayudarlos a reconstruir el templo de Dios, el Dios de Israel. ¿Saben? Había alegría porque estaban restaurando y reconstruyendo la ciudad y el templo de Dios. Ahora quiero decirte que en ese tiempo, tal cual hoy compartía la pastora Nancy, el lugar santísimo estaba en el templo, separado por un velo, y se ofrecían los sacrificios para que Dios escuchase y su gloria se manifestase a favor del pueblo. No era continuo, no era en todo momento, en cualquier ocasión. Había que prepararse para que Dios se manifestase. Había que esperar los tiempos y el momento y hacerlo de la manera correcta, porque no era el tiempo de la gracia, era el tiempo de la ley. Ahora, ¿saben qué? Ese templo necesitaba ser restaurado para que la presencia de Dios se volviese a manifestar y el pueblo volviese a obtener misericordia, perdón, pudiera pasar por la restauración, por la sanidad, pudiese volver a vivir en plenitud. Hoy estamos en el nuevo pacto. No necesitamos un templo ni un auditorio. Creo que lo aprendimos más que nunca en la pandemia y tuvimos que aprenderlo. Y los que lo aprendimos hoy estamos aquí, nuevamente disfrutando, pero con la experiencia de saber lo que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 escribe el apóstol Pablo diciendo: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre describe al ser humano como un ser integrado entre cuerpo y espíritu. Y por medio de Cristo Jesús somos uno con el Señor, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él vive en nosotros. Cuando vos y yo nos volvemos de todo corazón a Dios, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Y cuando nos volvemos de todo corazón a Dios, porque abrimos nuestro corazón a Él y dejamos que Él nos transforme, todo nuestro ser completo necesita ser restaurado. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Porque vos y yo somos hoy el templo del Dios viviente. El templo del Espíritu Santo sos vos y soy yo. Cada creyente. Ese es el milagro más maravilloso, lo más tremendo y poderoso que hizo Dios por los hombres, que Él habite en vos y en mí, que Él habite dentro de los seres humanos, pecadores, corruptos por el pecado, pero limpios por su sangre bendita y preciosa, derramada en la cruz, que permita que el Espíritu Santo haga de nosotros su templo. ¿No es tremendo? Dios viviendo en nosotros. Como Él vive en nosotros, Él nos quiere restaurar. Así como fue restaurado ese antiguo templo en Jerusalén, reconstruido ese segundo templo en Jerusalén. Haciendo este paralelismo, entonces Israel volvió a su tierra. Amén. Necesitaba reconstruir el templo y restaurar su santa ciudad. Y así nosotros hoy necesitamos que Dios nos restaure. Porque somos templo de Dios. Y Él quiere transformarnos. Entonces permitime en estos minutos compartirte algunos puntos. No todos porque son tantos, pero te invito a que puedas leer en la semana algunos de estos libros. Esdras, Nehemías, Ageo. Qué maravilloso poder leer y ver cómo Dios restauró al pueblo,
cómo Dios los guió. Y vas a encontrar muchos más puntos de los que yo te doy hoy. Seguro Dios te seguirá hablando, amén. Pero yo te voy a compartir algunos que Dios me marcó para en este tiempo nosotros también experimentar esa restauración para encendernos más y proclamar la palabra de salvación. Una de las cosas que los restauradores, entre ellos por ejemplo Esdras, Nehemías también, restauraron fue el oficio de los cantores en Israel. Necesitaba ser restaurada la alabanza y la adoración. Así que miremos juntos qué pasó durante la dedicación de la muralla, cuando fue reconstruida la muralla en Jerusalén. Y allí estaba Nehemías y el pueblo, y dice en Nehemías capítulo 12, versículo 31, conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur, por encima de la muralla, hasta la puerta del estiércol. Un poquito más adelante, en el capítulo 12 mismo, pero versículo 40 dice: luego los 2 coros que daban acción de gracias siguieron hacia el templo de Dios y allí tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo junto con el grupo de jefes que estaba conmigo. Íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas: Eliasim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elionaí, Zacarías, Ananías, y con los cantores: Maseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Me salieron bien, parece. Tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Israías, el director del coro. Miren qué tremendo. El Señor restauró por medio de Nehemías y de los demás líderes que reconstruyeron y restauraron a Israel. Restauró el altar, restauró la adoración, restauró la alabanza. Porque un pueblo que está encendido es un pueblo que alaba. Un pueblo restaurado es un pueblo que alaba. Cuando el Señor nos sana, surge en nosotros el deseo de cantarle, de darle gracias. Cuando el Señor cambia nuestra vida automáticamente, es que la alabanza y la adoración surgen de un corazón que está quebrantado ante el Señor y tocado por Dios. No se aprende en un curso, no se aprende en un seminario bíblico. La alabanza y la adoración brota automáticamente cuando alguien es lleno de Dios, cuando alguien es tocado por Dios. Automáticamente te van a dar ganas de levantar las manos, de cantar, de agradecer, de aplaudir, porque es imposible no reaccionar ante el poder del Dios vivo. Por eso cuando Dios restaura, la adoración la restaura, porque en Israel se habían apagado los cánticos. Porque 70 años de destierro habían hecho callar la voz de aquellos que cantaban. Y antes, tal vez en las casas del pueblo de Israel, se oía un cántico mientras la mujer cocinaba en la cocina, o mientras los hombres iban y venían hacia los viñedos. Se oían los cánticos de los peregrinos, como están escritos en los salmos, cuando subían a Jerusalén y cuando descendían por haber ofrecido los sacrificios, y no se escuchaba el cántico. Se oían a los cantores afinar sus cuerdas, sus instrumentos en las plazas o en los lugares para luego ir a ofrecer los sacrificios, y se había apagado la música. Y me pregunto y te pregunto, ¿cómo está tu alabanza y tu adoración? No solamente el domingo cuando venimos a la reunión. ¿Cómo está en tu vida? ¿Hay cánticos? ¿Qué música se escucha en tu casa? ¿Qué ruido se oye en tu casa? ¿Se escucha la alabanza? ¿Se escucha la adoración? ¿Se escucha el cántico que brota de tu corazón cuando le agradeces? ¿Qué cantás cuando te duchás?
¿Qué cantás cuando cocinás? ¿Qué cantás cuando te levantás? ¿Qué cantás cuando te acostás? ¿Qué cantás aún en el interior de tu corazón? ¿Nunca les pasa que a veces vos estás cantando por adentro? ¿O a mí solo me pasa? Y no estás cantando afuera, por adentro de tu cabeza tenés una canción, ¿o no? ¿Cuál es esa canción? O no hay canción, o se apagó. O hay otras canciones que tal vez no alaban a Dios. Necesitamos que Dios restaure el cántico, porque el cántico es señal de una iglesia y de un pueblo que está avivado en el Espíritu. Necesitamos que nuestros hijos, nuestros niños aprendan las canciones. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Necesitamos eso. Tiene que haber cántico. Enseñale a tus hijos, a tus nietos las canciones. Cuando ves que canten, que dancen, hacelo, cantá, bailá con ellos, danzá con ellos, tocá un instrumento con ellos. Amén. Hoy nos acordábamos como Eric, no te voy a quemar, porque después dice, papá, ya de adolescente ya no le gusta mucho. Te prometo. Pero nos acordamos cuando él escuchaba las canciones, ¿no? Porque nos acordamos por la noche retro, ¿no? Entonces, como están ensayando los chicos, ahora les vamos a anunciar al final lo que viene la semana que viene. Entonces me decía, papá, muchas las conozco. Claro, las conoce porque eran las canciones cuando nos convertimos al Señor. Como él era chiquito, nosotros las poníamos todo el tiempo en casa. ¿No es cierto? Y Eric cuando tenía 3, 4 añitos ya agarraba unos palitos y golpeaba, pa. Entonces nosotros le compramos una batería chiquitita primero, pero era de juguete, ¿vieron? Y él se paraba en el patio de casa, que teníamos todavía la casa antes sin modificar, un paticito chiquito adelante donde metíamos el auto. Y él se ponía y nosotros poníamos la canción y él pa. Golpeaba la batería, hasta que la rompió toda. Duró poquito esa. Pa. Después le compramos una ya de las miniaturas, pero la compramos en la casa de música, pero la miniatura, porque. Y también pa. Pero nosotros cantábamos y cuando nosotros hacíamos culto en casa. Y me acuerdo que Eric tocaba la batería, pa. Y nosotros poníamos bien fuerte Marcos Barrientos o Marcos Witt y cantábamos todos. Porque tiene que haber cántico. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que empieza y se sigue encendiendo, empieza en tu corazón, pero va a seguir en tus hijos, va a seguir en tus nietos, va a seguir en tus sobrinos, va a seguir en tus generaciones. Alguien tiene que encender el cántico para que el cántico llene toda la casa. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Amén. ¿Me porté bien? Sí, bueno, bien. No dije nada que... Otra cosa que se restauró, la muralla. La ciudad había perdido la muralla, se había derribado la muralla. La muralla estaba en ruinas y la muralla es el cerco de protección que rodeaba una ciudad para impedir que los enemigos la invadan o para que si venía una invasión, los atalayas que estaban en las torres de vigilancia anunciaban y el ejército se preparaba y el pueblo se refugiaba para resistir cualquier ataque o invasión del enemigo. Cuando una ciudad era invadida y era sitiada, invadida y era vencida en batalla, entonces se derribaba la muralla, porque cualquiera que pasara por ahí se daba cuenta que esa ciudad ya no tenía protección. Esa ciudad había sido saqueada, esa ciudad había caído en guerra. Y Jerusalén, la ciudad de Dios, que ostentaba frente a las demás naciones el templo, allí a lo alto de Jerusalén en las colinas, porque todos pasaban y veían el templo aún los extranjeros, ahora el templo estaba destruido y la muralla totalmente derribada. En Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: a fines del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia.
La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Después puedes leerlo, dice que Nehemías lloró, oró y ayunó por esto. Se rasgó la vestidura, le dolió, se entristeció de ver a su familia, a sus hermanos, a su gente en esta condición. Porque cuando el cerco de protección cae, el enemigo entra y destruye. Y en esto tenemos que también plantearnos y preguntarnos cómo está nuestro cerco de protección en nuestra vida. Porque puede ser que el cerco de protección en tu vida haya quedado totalmente derribado y el enemigo pudo haber entrado en tu vida. Puede haber entrado en tu economía, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vida espiritual y hoy sentís que no quedó nada. Tal vez hoy vos mirás tu economía y decís, mi economía es un desastre. Entró el enemigo, me metí en deuda tras deuda tras deuda, hoy no me alcanza, es un desastre, mi cerco está derribado. Tal vez tu matrimonio está así, decís, hay un desastre y un lío en mi matrimonio. Tal vez yo he perdido totalmente el diálogo, totalmente la intimidad con mi esposo, con mi esposa. Tal vez hay un hijo, una hija con quien tu relación está totalmente en ruinas. Ya no te llama, ya no le hablas, vos tampoco. Tal vez tu vida espiritual está así y ya no tenés ni ganas de orar ni de congregarte. Y hoy viniste tal vez porque alguien te trajo o pensaste que era una casualidad. Pero es porque el Espíritu Santo te trajo. Porque quiero decirte que esté como esté tu cerco, Dios quiere restaurarte y volver a levantar la muralla alrededor de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus finanzas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Amén. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Nehemías levantó la muralla, el pueblo en 52 días. De nuevo estaba la muralla levantada. Pero también, atención, a veces puede ser que no esté todo el cerco derribado. Tal vez tu muralla no está todo derribado. Y dices, no, bueno, está bien, pero no estoy así, pastor. Mi economía no está tan mal, mi familia no está tan mal, mi matrimonio no está tan mal, mi vida espiritual no está tan mal. Pero a veces hay agujeros abiertos en la muralla. En esa protección que Dios nos da alrededor nuestro. Cada vez que oramos, buscamos, congregamos. Cada vez que leemos su palabra, la muralla se pone más fuerte porque Él es escudo alrededor nuestro, amén. Pero hay agujeros muchas veces. Son esos agujeros que todos tenemos. Yo tengo los míos y vos los tuyos. ¿Quién puede pararse y decir, no hay ningún agujero en mi vida, no hay ningún hueco? Sí, hay. Todos los tenemos. Porque tenemos debilidades, amén. Y en esas debilidades, esos agujeros es por donde entra el enemigo. No entra tal vez como todo un ejército para derribarnos. No entra tal vez con una manada completa de animales para pisotear todo. Pero la Biblia dice que entran pequeñas zorras. Cantares 2:15 dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Las viñas, estaba viendo un estudio sobre esto y dije, lo voy a compartir con los hermanos este fin de semana porque justo la palabra hablaba de esto y quiero compartírselos. Dicen los que saben sobre viñedos que las viñas se protegen con alambrados alrededor. Alambrados que no permiten que las zorras grandes entren, porque no pueden pasar. Pero aún si una zorra grande entra porque encuentra la forma de sortear el alambrado, un animal grande lo que hace es pararse en las dos patas y robar un fruto, un racimo y salir corriendo. Y el daño que le hace a la planta simplemente es perder una parte del fruto. Pero los problemas están con las pequeñas zorras en los viñedos, porque las pequeñas zorras son escurridizas y buscan los pequeños lugares por donde entrar y son muy peligrosas, porque cuando entra una pequeña zorra por algún agujero en el vallado, lo que hace es, como no llega arriba para comer los frutos,
comienza en un proceso lento y constante a mordisquear el tronco de la planta hasta debilitarlo. Y no lo hace una vez, sino otra y otra y otra y otra, hasta que en un momento la vid cede, la viña de la vid cede y cae. Y cuando cae el árbol, lo que hace la pequeña zorra es lo mismo que la grande. Toma el primer fruto que puede y sale corriendo. Pero ahora la planta quedó inhabilitada para poder dar fruto al futuro. ¿Cuántos me entienden? Las pequeñas zorras entran en nuestra vida por nuestras debilidades y nuestros agujeros. Cuando hacemos esas concesiones que no tenemos que hacer, que van en contra de la voluntad de Dios. Y dejamos entrar en nuestra vida porque hay espacios abiertos tal vez en nuestras emociones y decimos, bueno, pero es mi carácter, soy así, tengo el carácter podrido, cuando me pongo mal digo esto. Y entró una pequeña zorra y esa discusión tal vez lastimó a mi pareja, lastimó a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano en la fe. Entran las pequeñas zorras cuando tal vez entro en esa conversación que no tengo que entrar, pero una y otra vez vuelvo a hablar con esa persona que me hace murmurar, que me hace hablar mal. Entro en esa concesión cuando vuelvo a salir con esa persona que sé que cuando salgo me hace mal, porque tal vez hago algo, tomo algo, miro algo que no me es bueno, pero está ese agujero y necesito que se cierre. Esas pequeñas zorras que tal vez me hacen hacer ese vicio, esa actitud que sé que no está bien, eso que miro a escondidas, esa cosa que necesito y necesitamos que Dios nos sane. Y necesitamos cerrar esos agujeros para que la muralla quede bien levantada y no haya enemigo que pueda entrar. Amén. Es tiempo de restaurar nuestra mente y nuestro corazón, porque ahí es donde se abren los agujeros. Cerrar todo agujero para que Dios levante nuestra muralla bien alto. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, se le restauró los levitas, los sacerdotes y los que edificaron la casa. La Biblia nos cuenta que en un momento ellos comenzaron a reconstruir todo, pero el templo estaba a medias y el pueblo empezó a vivir en sus casas, todo por la mitad. Entonces Dios a través de Ageo le dice, el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras que ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Y luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Amados, la tercera cosa que quiero indicarte que Dios restauró fue el servicio. Fue el servicio para la casa de Dios. Los levitas, los sacerdotes, aquellos que servían en distintas áreas, estaban encargados de preparar las cosas para el sacrificio, de manejar los utensilios, de ofrecer los sacrificios. Para edificar la casa de Dios hace falta servicio. ¿Cuántos dicen amén?
pero para el servicio mi corazón tiene que estar encendido. El servicio a Dios no es un trabajo secular. No es algo que hago porque, bueno, me gusta, me encanta, es algo con lo que me siento cómodo. Está bien, gloria a Dios. Dios siempre te va a hacer servirlo en el lugar donde a vos te guste. No va a haber un músico que toque un instrumento porque no le guste, o un predicador que predique porque no le gusta predicar, o alguien que esté en multimedia, o alguien que esté predicando en la calle. Cualquier área en la que estás sirviendo en la casa de Dios es un área en la que Dios puso en vos un don, un llamado, un deseo. Él produce el querer como el hacer. Amén. Pero el servicio debe partir de corazones que adoran, de corazones que están encendidos, de personas como vos y yo que amamos a Dios y que queremos obedecerlo, que tenemos temor reverente, estamos haciendo las cosas de Dios. Por eso tenemos que hacerlo en obediencia. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que hacer de acuerdo a como Él quiere que lo hagamos. Tenemos que amar a Dios y tenemos que abrazar la visión de la casa. Amén. Y este es un tiempo en el que el Señor quiere restaurar tu servicio. Y tal vez hay personas que en este tiempo dejaron de servir a Dios y Dios está llamando a que vuelvas a servirlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que lo sirvas, porque el servicio provoca el gozo y la satisfacción de que lo que Dios me da, no lo estoy guardando. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Eso nos da un gozo y nos proyecta y nos da ganas de hacer más cosas y de seguir adelante. Una iglesia que crece, una iglesia que se aviva, una iglesia que es restaurada, es una iglesia que sirve. Amén. Y por último y para cerrar, mientras le voy pidiendo a los músicos que pasen, es que entre tantas otras cosas, el Señor hizo que ellos también ordenaran los matrimonios mixtos. ¿Qué eran los matrimonios mixtos? Dice la Biblia que muchos de ellos se habían casado con mujeres extranjeras. Ustedes saben que para el pueblo judío, en el tiempo de la ley, era imposible que se casaran. No, Dios no quería que se casaran con personas extranjeras, porque ellos debían conservar la pureza de la raza en todos los sentidos, aún en la sangre, para dar gloria a Dios. Sin embargo, como te dije, tantos años de destierro, tanta práctica de costumbres, los llevó a cometer este error. Y cuando quisieron consagrarse a Dios de acuerdo a las normas de Dios de ese tiempo, había algo que no funcionaba, porque no podían convivir la gloria de Dios que quería manifestarse y las cosas impuras con las cuales ellos habían hecho un acuerdo. Porque esas mujeres de otros pueblos los llevaron a las personas, a los hombres, y a la familia entera, a los hijos, a toda la familia, a cometer prácticas que no le agradaban a Dios, brujerías, hechicerías, prácticas paganas, prácticas sexuales que no le agradaban a Dios. Entonces tuvieron que limpiarse y tuvieron que purificarse. Dice Esdras capítulo 9, versículo 1 al 3. Una vez realizadas estas cosas, ya habían terminado casi todo el proceso de restauración y de reconstrucción, pero faltaba algo más. Los líderes judíos vinieron a verme y me dijeron: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, egipcios y amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de estos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de estos matrimonios mixtos. Pero aún los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Al oír esto me rasgué el manto y la camisa y me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado, que era una forma que tenían los judíos de manifestar un desconsuelo, un agravio a Dios. Dice la Biblia que Esdras convocó a una gran asamblea y frente a todo el pueblo pidieron perdón a Dios todos. Y dice que terminaron aún separándose de esas familias. Pensaba qué difícil ese tiempo, ¿no? Cuando literalmente el precio de cometer los errores significaba, si querías agradar a Dios, aún tal vez separarte de la familia que había formado. Esos israelitas, por eso te decía hoy cuando empezamos la palabra que estamos en un tiempo tan hermoso y de gracia, ¿no? Hoy Dios no nos llama a que no tengamos matrimonios mixtos con
con alguien extranjero. Así que después casarte, si sos argentino, con un uruguayo, con un brasilero, no hay problema. Argentino con venezolano, con colombiano, no hay ningún problema. No tiene que ver eso. Tiene que ver en lo espiritual, con no hacer matrimonio con cosas que no le agradan a Dios. No ligarnos a prácticas ni a cosas de este mundo que sabemos que nos van a terminar destruyendo. No se puede agradar a Dios, no podemos agradar a Dios y convivir con cosas que sabemos que Dios nos dijo, basta. El matrimonio mixto es específicamente para esas cosas que hay en nuestra vida en las cuales Dios tal vez te dice, basta con esto. Y vos ya escuchaste el no, el basta de Dios, pero seguís conviviendo con eso. Seguís haciendo o sigo haciendo lo mismo. Y el no significa yo pararme firme y decir, Señor, yo no lo quiero más, aunque lleve un tiempo cambiarlo. Amén. Dice la Biblia que ellos hablaron con él y dijeron, cambiar esto nos va a llevar tiempo, no es que podamos hacerlo ya. Y se tomaron un tiempo, dice, hasta que pudieron ordenar todo. Separarse de las familias, ordenar todo y volver a empezar de nuevo una vida en santidad. Pero la decisión tiene que ser cuando Dios te dice basta. ¿Cuántos me siguen? Entonces Dios pudo restaurarlos. En el matrimonio dice ya no son dos sino uno. Amén. Cuando casamos una pareja decimos ya no son dos, son uno. Entonces Dios quiere que seamos uno con Él. No podernos unirnos de ninguna manera a prácticas o costumbres de la gente pagana, cosas de este mundo que no le agradan a Dios. Hay cosas que tienen que quedar totalmente afuera de nuestra vida. Y si me he unido a cosas que me han hecho contaminar, pecar, salir de la voluntad de Dios, no puedo vivir en un estado mixto, porque así no voy a poder prosperar. Necesito romper ese yugo de esclavitud y decir, basta, porque eso también va a restaurar mi vida. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. Y quiero leerte una frase con la cual vamos a cerrar este mensaje, que además va a aparecer en las redes sociales, porque es la frase de este fin de semana. Y dice, hay un llamado de Dios a la restauración en este tiempo. Hay un llamado de Dios para que seamos restaurados y para que podamos entrar en el tiempo espiritual de avivamiento y ser parte de mover divino en esta temporada. Dios quiere que entres en esta temporada. Amén. Es ahora para tu vida y para mi vida. No es mañana, es ahora. Pero hay un llamado a que seamos restaurados. Y Dios le dio una promesa, y a través de Ageo, otro de los reconstructores, que el Señor le dijo a través de Ageo al pueblo, miren, la futura gloria de este templo, Ageo 2:9, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Quiero decirte algo. Cuando Dios te restaura, cuando Dios me restaura, cuando somos transformados, lo que viene es mejor que lo que pasó, es mejor que antes. Yo declaro sobre tu vida espiritual es mejor que antes, porque está siendo restaurada por Dios. Tu matrimonio será mejor que antes, tu finanza será mejor que antes, tu servicio será mejor que antes, todo lo que emprendas será mejor que antes, tu empresa será mejor que antes, todo lo que avances en la vida será mejor que antes, porque la gloria que viene es mayor que la anterior, porque el restaurador de restauradores hace nuevas todas las cosas. Dale fuerte el aplauso al Señor. Oh sí, Señor. Aleluya.